Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente a este servicio de predicación. Les invito a que por favor me acompañen a abrir nuestras Biblias, ahí donde está la cita, en primera carta de Pedro, por favor, del apóstol Pedro, capítulo 2. Vamos a leer verso 1 al 12. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 12. Estaremos dando lectura a esta porción de las Escrituras para iniciar, hermanos, este tiempo de predicación. Espero que ya tengamos la porción para que pueda acompañarme con su vista y poder leer, hermanos, la palabra de Dios en esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 2, los primeros 12 versos, hermanos. Vamos a la lectura de esta porción de la palabra de nuestro Dios. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. En esta mañana, Padre, queremos ponernos en sus manos para que usted pueda dirigirnos a través de su Espíritu Santo en el estudio de su palabra, que sea usted honrado y glorificado en esta mañana, que solamente seamos instrumentos, Padre, y que tengamos un corazón abierto y dispuesto para escuchar su santa y bendita palabra, y que su Espíritu Santo sea el que traiga esa enseñanza, esa exhortación, esa palabra de ánimo, para seguir en el camino en el cual usted nos ha puesto en la vida cristiana, Padre. Le pedimos por cada una de las familias que se han conectado, que están con nosotros en estos momentos en vivo, que están con nosotros unidos en su nombre, para poder entonces tomar este tiempo, Señor, especial, en el cual deseamos que usted derrame bendiciones sobre cada una de nuestras familias. Oramos por nuestra iglesia, para que pronto podamos nuevamente regresar a nuestro templo y poder estar congregados en armonía como hermanos para honrar y glorificarle grandemente, Padre, por el tiempo que hemos pasado, separados pero unidos a través de este medio. Agradecemos, Señor, que usted nos brinde la oportunidad nuevamente de congregarnos libre. Agradecemos todo y le pedimos, Señor, que derrame bendición en este tiempo de enseñanza y de predicación, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, pues vamos a comenzar la predicación. Ya hicimos la lectura, ya tuvimos esta oración inicial, y pues vamos a enfocarnos, hermanos, realmente al tema. Vamos a meternos de lleno a lo que la palabra de Dios quiere para nosotros. Creo que muchos de los que estamos aquí hemos experimentado en nuestras familias el que haya en nuestro hogar o que haya en nuestra familia la llegada de un nuevo ser, la llegada de un nuevo miembro del hogar,
Y cuando sucede eso, cuando viene ese bebé, cuando viene al hogar este recién nacido, creemos, hermanos, que hay gozo en toda la familia por haber recibido o por haber tenido la oportunidad y la bendición de Dios de gozar pues con esta nueva vida, con esta nueva personita que está llegando a nuestra familia. Pero cuando llega ese nuevo ser, cuando llega ese recién nacido, cuando llega ese bebé, también, hermanos, llega con ello ciertas responsabilidades para con el nuevo nacido. Se agotan, hermanos, todas las opciones y todas las posibilidades para que el recién nacido sea alimentado correctamente. En los últimos años se ha regresado a la práctica de que el bebé sea alimentado precisamente por la leche materna, pero después necesita ir cambiando su alimentación y contar con un buen crecimiento y con un buen desarrollo de este recién nacido o de este bebé. Y como le decía en un principio, hay mucha alegría cuando está el nuevo bebé en la familia, cuando llega este recién nacido, cuando llega este nuevo integrante al hogar. Pero el bebé, hermanos, necesita crecer. Y el bebé va a crecer. No puede permanecer siempre de ese tamaño. No puede permanecer en esas condiciones. Entonces, hermanos, si un bebé no crece, si un bebé no se desarrolla, estamos pensando que hay algo mal en su salud, que hay algo mal en su organismo. Y esperamos, hermanos, entonces, por normalidad, que el bebé pueda crecer de la manera correcta. Algunos padres he escuchado que dicen, yo no quería que mi bebé creciera, quería que se quedara así como un bebé. Era mejor tenerlos de esta manera para poderlos llevar a donde los padres quisieran y todo eso, ¿no? Pero, hermanos, eso no es normal. El bebé necesita crecer, el recién nacido necesita madurar, su cuerpecito tiene que ir creciendo, se tiene que alimentar correctamente. Y de la misma manera, hermanos, cuando llega un recién nacido a nuestra familia espiritual, debe de haber gozo. Debemos de sentirnos satisfechos porque hay una persona nueva que está llegando a nuestra familia y que acaba de recibir esa salvación. Pero ese también bebé espiritual, como el bebé físico, necesita, hermanos, de un crecimiento, necesita de una alimentación, necesita de cuidados para entonces crecer de la manera correcta y normal. También no esperemos que esos bebés, que esos nuevos creyentes, hermanos, permanezcan así toda la vida. Eso es anormal. Y necesitamos, hermanos, entender que todas las personas que reciben a Cristo en sus corazones, estos nuevos creyentes, estos bebés espirituales, necesitan seguir creciendo. Un recién nacido en la fe, hermanos, por años, pues necesita ya haber madurado. No podemos darle solamente leche, sino que tenemos que darle otro tipo de alimento. Un bebé, un recién nacido necesita cuidados especiales, porque él no es capaz de conducirse por sí solo de la misma manera. Un recién nacido en la fe necesita ser conducido, pero no es normal que alguien que tiene tantos años en la fe siga necesitando, hermanos, ese alimento, esa leche solamente, y que necesite esos cuidados especiales, porque sigue siendo un bebé, en la fe. Y así como el bebé, hermanos, debe crecer y madurar, el cristiano debe hacer lo mismo. Necesita seguir creciendo diariamente y madurando en la fe. En esta porción de Primera de Pedro, capítulo 2, Pedro hace alusión a varias citas y figuras del Antiguo Testamento que nos tienen que llevar, hermanos, a una madurez en la vida cristiana. Y por lo menos encontramos dos. La primera de ellas es la piedra angular, que se menciona en el Antiguo Testamento, y también se menciona el sacerdocio, que tenemos mucha enseñanza en el Antiguo Testamento acerca de las funciones de los sacerdotes. En primer lugar, la piedra angular, hermano, referenciada en este pasaje, cita a los libros de los Salmos e Isaías, en donde se muestra que Israel tiene un papel clave en el plan de Dios. Esta piedra es la más importante en una construcción, porque determina la orientación del edificio y es la que sostiene los muros. Por eso Pedro dice que esta piedra angular en el plan de Dios es nuestro Señor Jesucristo, siendo los que se acercan a Él, dice Pedro, piedras vivas. Entonces es importante que en la vida cristiana entendamos
que por lo menos intervienen dos figuras: la piedra angular, que es nuestro Señor Jesucristo, y que a nosotros se nos considera esas piedras vivas sobre las cuales estaremos siendo edificados. Otra de las figuras que menciona Pedro en esta carta, en esta porción del Antiguo Testamento, es precisamente la figura del sacerdote. El sacerdote, hermanos, representa a los hombres ante Dios ofreciendo sacrificios, siendo un puente para acercarse a Dios. Pero también el sacerdote representa a Dios ante los hombres, entregando su palabra. En el Antiguo Testamento se representa a Israel como una nación sacerdotal con una responsabilidad esencial de servir a Dios con sacrificios y con su vida. Pedro menciona que ahora Dios ha constituido otro pueblo, y ese otro pueblo, hermanos, somos usted y yo, los hijos de Dios, los cristianos, ahora para formar con ellos también un gran sacerdocio. Mire, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice en la parte del medio, y que somos también sacerdocio santo. Más adelante en el versículo 9 se nos menciona también como un real sacerdocio. Entonces este pueblo será el instrumento para ayudar a que los hombres se acerquen a Dios. Ser sacerdote, hermanos, es ser pontífice. Y ser pontífice significa hacedor de puentes. Por eso, en la madurez espiritual, en el crecimiento espiritual, necesitamos observar estas dos figuras. La piedra angular siendo Jesucristo y nosotros como piedras vivas, pero también entender que Dios nos ha formado ahora a sus hijos, a los cristianos, como ese real sacerdocio, como esos pontífices, con el significado de su palabra, hacedores de puentes. Es decir, aquellos hermanos que vamos a comunicar a los hombres con Dios para que tengan ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Por lo anterior, hermanos, Pedro nos deja un gran reto: ser esa piedra viva y ser ese sacerdote que el Señor quiere usar. Para ello necesitamos llegar a un estado de perfección o madurez espiritual, en donde seamos capaces de ponernos a disposición de Dios, en donde seamos capaces de ser de bendición para otras personas, y donde seamos capaces de buscar primeramente las cosas de los cielos. Pedro nos lleva a ver lo necesario para un crecimiento y una madurez espiritual. Por eso el tema en esta mañana es: desead para que crezcáis. En primer lugar, hermanos, vamos a ver que para poder alcanzar ese crecimiento y esa madurez, necesitamos tener un alimento adecuado. Necesitamos alimentarnos correctamente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Acompáñeme con su vista nuevamente. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pedro, en el capítulo 1, si gusta acompañarme por favor, en el versículo 23, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En este versículo, hermanos, Pedro nos está aclarando que el nuevo nacimiento se efectúa por medio de la palabra de Dios, y describe a los cristianos como esos niños recién nacidos que necesitan crecer hacia la madurez. Pero hay algo importante para poder crecer y algo esencial para poder llegar al crecimiento y a esa madurez, y lo dice Pedro en el versículo 2 del capítulo 2: desead. Desead, hermanos. Necesitamos desear crecer, desear madurez. Pedro en el versículo 1 menciona que en primer lugar existen cosas que impiden el crecimiento de un cristiano. Por eso dice en un principio: desechando pues toda malicia,
todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. En primer lugar, hermanos, para poder desear crecer, para poder desear la palabra de Dios, hay que eliminar ciertas cosas de nuestra vida. Es necesario, hermanos, que dejemos las prácticas pecaminosas que caracterizan precisamente la conducta humana. Y lo podemos ver en las noticias, lo podemos ver en los periódicos, en los portales de internet, lo podemos ver en la calle, lo podemos ver tristemente aún en nuestra familia, como de repente hay ciertas actitudes pecaminosas, hermanos, que ya no deben existir, que ya no deben de practicarse. Dice el versículo 1 del capítulo 2, desechando pues toda malicia. Debemos, hermanos, dejar toda práctica que caracteriza la conducta humana, como la maldad, pero también dice todo engaño. Y el engaño, hermanos, y todo eso se refiere no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. No somos cristianos solamente los domingos, o cuando estamos en el templo, o cuando nos congregamos a través de este medio, sino que necesitamos, hermanos, observar toda conducta cristiana en todo momento, y por lo tanto desechar toda conducta mundana que puede estar en nuestro diario vivir. Y no solamente, hermanos, dentro de nuestra familia, sino fuera de la familia. No solamente dentro de la iglesia, sino aún en nuestro lugar de trabajo. Necesitamos, hermanos, hacer a un lado, como dice Pedro, toda maldad, todo engaño, pero también dice toda hipocresía. Es decir, hermanos, que necesitamos actuar de una manera honesta, pero también tanto en palabra como en acción. Algo que tiene que identificar al cristiano maduro, hermanos, es el contentamiento con lo que Dios nos da en las cosas materiales como en las cosas espirituales. Pero más que el contentamiento, tenemos que entender que todo aquello que el Señor nos ha dado tiene que ser precisamente para ser de bendición a las otras personas. Y aparte del contentamiento, aparte también de las limitaciones que el Señor puede darnos tanto en lo material como en lo espiritual, tenemos, hermanos, que entender que el Señor va a bendecir a los demás de diferentes maneras. Y por lo tanto tenemos que desechar de nuestras prácticas, que desechar de nuestras emociones, de nuestras palabras, algo tan interesante como dice el versículo 1, como son las envidias. Y vuelvo a lo mismo, tiene que ser en todas las áreas, no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Otra de las cosas que menciona Pedro, hermanos, son las detracciones, que son toda crítica, toda murmuración, toda calumnia, toda difamación. Todas estas son palabras, hermanos, también llenas de pecado. Por lo que todas nuestras palabras, hermanos, siempre tienen que ser bendición y no maldición. Por eso Pedro en un principio señala, nos exhorta, nos anima a hacer lo siguiente: desechar, hermanos, toda malicia, toda maldad, desechar todo engaño que podamos hacer, el que tengamos esa malicia o habilidad para engañar a la gente, que tenemos que desechar también toda hipocresía, sino que tenemos que actuar de la manera correcta dentro y fuera de la iglesia con todas las personas. Pero también nos dice estar contentos con lo que el Señor nos da y no envidiar a las demás personas. Y termina diciendo, tienen que desechar también todas las detracciones, todas aquellas palabras que no son de bendición aún ni a nuestra propia persona. Necesitamos, hermanos, madurez, necesitamos crecer, pero en primer lugar recordar que necesitamos alimentarnos de la manera correcta. Versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La madurez, hermanos, llega con el alimento que estamos ingiriendo. Y ese alimento, hermanos, es un alimento espiritual. Pero nos dice que necesitamos buscar como bebés ese alimento y quedar satisfechos. Si ustedes se fijan, un recién nacido o un bebé,
Él solamente pide lo que está necesitando en esos momentos. Hace lo que sea para llamar la atención de los padres y obtener ese alimento que él necesita. Puede gritar, puede llorar, puede hacer berrinches, pero él desea y anhela tener ese alimento. De la misma manera, hermanos, entonces Pedro nos dice, ustedes como recién nacidos, deseen, pidan, busquen ese alimento espiritual. Pedro llama, hermanos, que ese alimento, esa leche espiritual que sostiene y acrecienta nuestra relación con Dios, tiene una característica. Y dice el versículo 2, esa leche espiritual, y le añade después de esta frase, no adulterada. La leche espiritual, hermanos, es una leche que tiene una característica especial, y es una leche no adulterada. No contiene, hermanos, nada nocivo para el crecimiento y madurez del cristiano, porque Dios está proveyendo precisamente ese alimento espiritual. No es un alimento que nosotros como hombres estemos dando, sino que es la misma palabra de Dios la que nos está alimentando, y por lo tanto no es nociva para nuestra madurez y nuestro crecimiento. Es cierto que hay ciertas porciones de la Escritura que no nos gustan. Es cierto que hay ciertos temas, hermanos, que cuando somos recién nacidos no nos gusta que se nos toquen. Aun cuando ya tenemos años en el Evangelio, como que no estamos de acuerdo en ciertas cosas de las cuales Dios habla. Pero déjeme decirle y aclarar, como dice Pedro, esta leche espiritual, hermanos, no está adulterada, no es nociva, no nos hace daño, no contiene algo, hermanos, que vaya a afectar nuestro crecimiento o nuestra vida o nuestra madurez espiritual. Y por lo tanto necesitamos, como esos recién nacidos, desearla con todo nuestro ser. La palabra no adulterada, hermanos, tiene la misma raíz que veíamos en el versículo anterior, versículo 1, de la palabra engaño. Es decir, que no puede engañarnos, hermanos, esa leche que estamos tomando o de la cual nos estamos alimentando, porque Dios, que es genuino en todo, nos da ese alimento, y a través de su Espíritu nos da la capacidad para identificar que la leche que estamos tomando es precisamente la palabra de Dios. Y viene una pregunta aquí, bueno, pero ¿cuál es esa leche espiritual? Bueno, acompáñeme por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, los últimos versículos del capítulo 1, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer versículo 23, 24 y 25. ¿En qué consiste esa leche espiritual? Dice Pedro en el versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿En qué consiste, hermanos, entonces esa leche espiritual? Bueno, pues la leche espiritual incluye, como dice el versículo 23, la palabra de Dios, y como dice el versículo 25, el Evangelio. Y es con lo que Dios, hermanos, nos comparte esa vida, para que nosotros podamos vivir y podamos crecer. Así como la madre le comparte al recién nacido, a su hijo, esos nutrientes a través de la leche materna, de la misma manera, hermanos, Dios está ofreciendo a aquel recién nacido en espíritu esa leche espiritual a través de su palabra y a través del Evangelio, para que pueda vivir y crecer satisfactoriamente. Crecemos, hermanos, para salvación, como esa bendición. Versículo 2 dice, para que por ella crezcáis para salvación. Y estamos en crecimiento, hermanos, porque vemos precisamente la salvación como el resultado al final de los tiempos, como dice Pedro en el capítulo 1, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada
para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, hermanos, no es un rescate de último momento, sino es la conclusión propia de una vida concentrada en Dios y esa provisión que Dios ha dado para salvar nuestras almas. Entonces entendemos, hermanos, que para poder tener un crecimiento espiritual, en primer lugar hay que alimentarnos correctamente. Pero antes de alimentarnos hay que desechar ciertas cosas que afectan o que estorban nuestro crecimiento. Versículo 3 dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pedro, hermanos, nos sugiere que es bueno recordar aquellas bendiciones pasadas que deben de servir como motivación para poder desear más estar cerca del Señor. Ese alimento es el Señor mismo, por lo que estas experiencias nos deben motivar a buscarlo cada vez más, hermanos, con mayor vehemencia. Por lo tanto, necesitamos, hermanos, como dice el título, desead para que crezcáis. No es suficiente el nacer, sino que necesitamos, hermanos, como dice el versículo 2, desead, porque de esa manera entonces vamos a poder crecer, vamos a poder madurar. Acompáñenme, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a leer versículo 4 al 6. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 6. Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahora Pedro, hermanos, hace un cambio de metáfora del alimento, pasa a la de una construcción. Sin embargo, sigue determinando que el Señor es parte de nuestro crecimiento hacia la madurez, y lo describe como esa piedra angular. Dice el versículo 4 que necesitamos acercarnos a Él, que es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y es preciosa. Nuestra vida espiritual, así como requiere de un alimento espiritual, también necesita de esa piedra sobre la cual necesitamos, hermanos, permanecer firmes. Es una piedra viva porque hace referencia a Jesucristo. Y lo hace referencia a una piedra viva comparándola con aquellos dioses de madera, con aquellos dioses de piedra que no cuentan con vida. Y con lo cual aún el pueblo de Israel una vez se arrodilló a inclinarlos, a adorarlos, a buscarles. Pero ahora, hermanos, nosotros que tenemos a Cristo en nuestras vidas, necesitamos acercarnos a Él, como dice la porción, como piedras vivas. Es decir, con un servicio a Dios, con una madurez hacia Dios, con una madurez que da evidencia, hermanos, de que estamos cada vez más cerca de Dios y que nos vincula más a esa piedra viva, que nos vincula más a nuestro Salvador Jesucristo. Para poder llegar a la madurez, hermanos, entonces es necesario entender que no se puede dar tampoco de una manera individual, que no se puede dar de una manera aislada. Porque fíjese lo que dice el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, dice, sed edificadas como, ¿qué dice? Casa espiritual. Si el plan de Dios fuera que cada uno de los que reciben a Jesucristo como Salvador anduvieran solos por la vida como ermitaños, hubiera aclarado aquí. Pero Él dice, necesitan ser edificados como casa espiritual. Y para poder edificar una casa, hermanos, se necesita más de una piedra, ¿cierto? Entonces, hermanos, el crecimiento espiritual no se da de una manera individual solamente, sino que se requiere, hermanos, que estemos dentro de una comunidad. Se requiere que estemos dentro de un grupo.
Se requiere que estemos dentro de una iglesia, que estemos dentro de una familia. El recién nacido, hermanos, no se bota y no se deja para que crezca solo. No, llega a una familia, llega con los padres, llega con los hermanos. ¿Para qué? Para que sea alimentado, para que sea cuidado, para que sea protegido, para que sea enseñado. De la misma forma, el cristiano y el recién nacido, hermanos, necesita ser edificado en una casa espiritual. Lo vemos, hermanos, en la vida de los apóstoles. Cuando ellos fueron llamados por nuestro Señor Jesucristo, estuvieron juntos. Ellos estuvieron en comunión con nuestro Señor Jesucristo para poder llegar a esa madurez. Aunque muchos batallaron con su carne, aunque muchos batallaron con sus impulsos, durante ese crecimiento, durante ese proceso estuvieron juntos. Y su maestro fue el Señor Jesucristo. Otro ejemplo es Pablo, cuando tuvo ese encuentro con Jesucristo. Más adelante tuvo que ir a buscar a los demás cristianos para seguir siendo edificado y para dar testimonio de lo que Dios acababa de hacer con él. Pablo no se quedó, no se aisló, no se apartó, sino que fue a buscar a los cristianos, y algunos de ellos tenían miedo porque conocían y sabían que él era uno de los que perseguían el camino o el evangelio o a los cristianos. Entonces, hermanos, Dios nos está edificando en una casa espiritual, y esta casa espiritual, hermanos, es su pueblo. Y ese pueblo, dice el versículo, que tiene que ser un pueblo santo y que está conformado por un sacerdocio. Una casa espiritual donde se requiere, hermanos, que se le adore, donde se requiere que se le sirva a Dios con todos sus propósitos eternos. Dios es el que edifica al pueblo que cree en Jesucristo. Y los sacrificios ahora que tiene que hacer el cristiano por ser un sacerdote no son sacrificios como en el Antiguo Testamento, sino que ahora, hermanos, son sacrificios espirituales. Cristo es el fundamento adecuado para la vida, y el que cree en Él lo comprueba en su propia experiencia, y Dios nunca le va a quedar mal. Dice el versículo 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entendemos, hermanos, entonces que la madurez se da con el alimento correcto. Pero también la madurez se lleva a cabo, hermanos, teniendo el fundamento correcto. El alimento es la palabra de Dios y el evangelio, mientras que el fundamento correcto es nuestro Señor Jesucristo como esa piedra angular, y necesitamos ser edificados de la manera correcta en su pueblo, que es un sacerdocio santo, en donde se requieren sacrificios espirituales. Por eso el tema es desear para que crezcáis. Y necesitamos, hermanos, comenzar a desear nuevamente. Quizá por el tiempo que estamos viviendo, quizá por la situación de contingencia, nos hemos alejado un poco, quizá nuestro espíritu se ha apagado un poco, pero volvemos a la base, volvemos al fundamento, volvemos, hermanos, a la leche espiritual, y recordar que necesitamos, hermanos, desear como niños recién nacidos para poder crecer, para poder madurar. Versículos 7 al 12, acompáñame con su vista. Versículos 7 al 12. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y fíjese lo que dice el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para poder crecer necesitamos el alimento correcto.
necesitamos el fundamento correcto. Pero también, hermanos, necesitamos estar en un pueblo correcto. Un pueblo muy especial. Dice Pedro en este versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido. Fíjese lo interesante de estas características: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios, hermanos, ha unificado a creyentes de diferentes culturas, de diferentes raíces y lenguas alrededor del mundo para ser un solo pueblo. Y lo podemos ver en nuestra iglesia. No todos somos de la misma ciudad, no todos somos del mismo estado, no todos teníamos las mismas costumbres, sino que Dios, hermanos, ahora nos ha unificado, precisamente como ese linaje escogido. Por eso le llama de esta manera. Pero también dice: es una nación santa, con el propósito, hermanos, de tener esa relación especial con Dios, con el propósito de que nos mantengamos en santidad con Dios, con el propósito de que nos alejemos de las prácticas del mundo. También nos dice que somos ese real sacerdocio para ofrecer sacrificios espirituales y facilitar, hermanos, a otros para que se acerquen a Dios. Recuerde la definición de sacerdote o pontífice, hacedor de puentes. Bueno, esto es lo que Dios quiere, que entendamos, hermanos, que somos el enlace, que somos el puente, que somos aquellos que vamos a tratar de que el hombre se reconcilie con su Creador. Somos un pueblo, hermanos, adquirido, dice el versículo 9, adquirido por Dios de una forma especial. Fuimos, hermanos, comprados por precio, y fue un gran precio, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, cuyo propósito, hermanos, lo vemos, es el anunciar las virtudes como alabanza a Él y como testimonio para invitar a que otros vengan a su luz admirable. En el versículo 10, Pedro dice y aclara: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Tome el concepto, hermanos, del profeta Oseas, en donde expresa esa nueva identidad que Dios ha dado a todo aquel que cree. Recordemos, hermanos, que el pecado lo único que va a provocar en la humanidad es división. Pero ahora en Jesucristo, hermanos, Dios ha constituido un solo pueblo, unido para Él, y le ha mostrado, hermanos, la misericordia que le hacía falta a cada uno de sus hijos. Estábamos sin misericordia, pero ahora, hermanos, gozamos de esa misericordia. Recordemos, hermanos, para poder alcanzar la madurez hay que estar en el pueblo correcto. Necesitamos entender que somos ese pueblo especial, un linaje escogido por Dios, un real sacerdocio para Dios, una nación santa de Dios, un pueblo adquirido por Dios, para que en todo, hermanos, el Señor sea glorificado. Dice el versículo 11: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Como le veíamos en el versículo 1, Pedro dice: desechen pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Y continúa diciendo en el versículo 11: ahora yo les ruego como extranjeros y peregrinos, recuerden que su nacionalidad, recuerden que ya no somos de esta tierra, somos ahora extranjeros, peregrinos, embajadores. Y nuestro paso por aquí, hermanos, es fugaz. Y como es fugaz, entonces dice el versículo 11, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Una de las satisfacciones más grandes del cristiano maduro se ve cuando comienza
a no distraerse con las preocupaciones de la vida en este mundo, sino que se enfoca en lo más importante, que es agradar a aquel que le envió, poderle servir, poder acercarse a él confiadamente. En el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 35, nos dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, dice, la salvará. Por eso es importante, hermanos, que ahora como cristianos lleguemos, deseemos crecer, deseemos madurar, para poder entonces hacer a un lado todos aquellos deseos carnales, como dice Pedro, que batallan contra el alma. Pedro nos exhorta, hermanos, a dejar de gastar energías en buscar lo que pertenece solamente a la vida física o a la vida terrenal o a la vida material, porque esta preocupación está en contra de todos los intereses más elevados de nuestro espíritu. En lo que nosotros estemos ocupándonos, en lo que nosotros estemos sembrando, en lo que nosotros estemos alimentándonos, es en donde vamos, hermanos, a ver el fruto y el resultado. Por eso Pedro en 2 ocasiones nos exhorta a hacer a un lado aquello que es terrenal, a hacer a un lado aquello que es mundano, aquello que es pecaminoso y aquello que batalla contra el alma, para poder alcanzar, hermanos, esa madurez. Y cuando vemos cristianos maduros haciendo esto, créame que hay una gran satisfacción. Y es cuando podemos entonces encontrar a padres de familia orgullosos porque sus hijos están tomando las mejores decisiones. Porque ellos dicen: ahora ya son adultos, ahora están tomando decisiones correctas. Versículo 12. Dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El interés central de Pedro, hermanos, es que como nuevos creyentes mostremos una conducta ejemplar entre nuestros vecinos, entre nuestras amistades, entre nuestros familiares, entre aquellos que no son creyentes, para que sean parte del testimonio con el que ellos puedan el día de mañana tener el deseo de conocer a Jesucristo y glorificarle como ahora usted y yo lo hacemos. Dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir. Y no dice que mantengamos nuestro buen testimonio en la iglesia. ¿Dónde lo aclara? Específicamente dice: entre los gentiles. Por eso es importante, hermanos, que un cristiano maduro, o cuando consideremos a un cristiano maduro, es porque el buen testimonio que tiene lo ve la gente inconversa. Es porque el testimonio que tiene la gente lo está observando. Un cristiano maduro, hermanos, nunca va a ser de tropiezo a un inconverso, sino que por su buena conducta va a ser identificado como un hijo de Dios. Y eso, hermanos, es la conclusión que nos lleva a poder identificarnos a cada uno de nosotros como un cristiano maduro, o alguien que está en proceso de madurez, o alguien que está en crecimiento, o se pudiera dar el caso que seamos cristianos aún en pañales, aún recién nacidos. Recordemos, hermanos, entonces, que Dios nos llama a crecer en la nueva vida que nos ha dado. Recordemos que en Jesucristo Dios nos ha hecho totalmente distintos a lo que éramos antes, y que Dios demanda, hermanos, que sigamos creciendo en buenas obras para traer a otros a esa luz admirable que usted y yo tenemos. El título es: desead para que crezcáis. Y para poder llegar a la madurez, hermanos, necesitamos el alimento correcto, necesitamos el fundamento correcto y necesitamos entender que estamos en el pueblo correcto. Así como seguimos las indicaciones, hermanos, del pediatra
para que el bebé pueda crecer y que se alimente correctamente. Así como seguimos las indicaciones de ese médico que tenemos para tener una salud estable. Así como seguimos las recomendaciones de algún especialista en nutrición para gozar de una mejor calidad de vida. De esa manera, necesitamos, hermanos, para nuestro crecimiento y madurez espiritual, seguir la palabra de Dios como ese alimento. Necesitamos permanecer en la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo y que Él siga edificándonos en esa casa espiritual. Y entender que nos ha puesto en un lugar privilegiado, en donde somos ese pueblo especial, en donde nos ha puesto en el pueblo correcto, en donde pocos estamos. Y con esto, hermano, entonces podamos desechar todas aquellas cosas que estorban para tener ese testimonio que Dios anhela que tengamos en el mundo, que tengamos con el no creyente, que tengamos ante aquellos que aún no le conocen como su Señor y su Salvador. La madurez, hermanos, no viene en automático. Hay que buscarla. Pedro dice en el versículo 2, desea como recién nacido. Edifícate en esa casa espiritual y recuerda que eres ese pueblo especial que Dios ha escogido. La madurez no viene en automático, no viene de manera individual. Hay que buscarla, hay que trabajar en esa madurez. Aun siendo personas adultas físicamente, podemos ser muy inmaduros. Y así sucede, hermanos, con el área espiritual. Podemos tener muchos años de ser cristianos, pero no estar persiguiendo la madurez espiritual. Pero no estar buscando las cosas de arriba. Pero no estar tratando de agradar a aquel que nos salvó. Pero no estar dando testimonio de aquel que nos rescató. Por eso es importante, hermanos, que hoy, si estamos luchando con ciertas cosas que el mundo nos ofrece, si estamos luchando por dejar a un lado aquello con lo cual batalla nuestra alma, si estamos luchando, como dice en el versículo 1, con ciertas prácticas pecaminosas, tenemos, hermanos, entonces que ir a la raíz, tenemos que ir al principio, y no es otra cosa, hermanos, más que desear alimentarnos de la palabra de Dios, desear ser edificados en el fundamento correcto que es nuestro Señor Jesucristo, y desear formar parte de el propósito por el cual el Señor nos salvó, ser ese real sacerdocio, aquellos hombres y mujeres que hacen puentes para que otros más, a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, puedan alcanzar salvación. Porque nosotros somos ese puente que les vamos a llevar el mensaje, que les vamos a llevar el evangelio, que les vamos a llevar la palabra de Dios, que una vez nos hizo salvos a nosotros. La madurez espiritual, hermanos, se busca. La madurez espiritual no llega. Hay que buscarla, hay que desearla. Por eso el título en esta mañana, desead para que crezcáis. ¿Cómo se encuentra, hermanos, espiritualmente? ¿Cómo se encuentra su estado espiritual? Mi anhelo es que no seamos recién nacidos, sino que estemos en ese proceso de crecimiento. ¿Y qué mayor satisfacción pudiéramos tener los pastores de contar en nuestras iglesias con toda una congregación de personas maduras? Que esas personas maduras ayuden a aquellos que van viniendo, ayuden a aquellos que van llegando a esta familia espiritual. Ese es el anhelo de nosotros como pastores, y es el anhelo de los padres de familia, que aquellos bebés puedan crecer, puedan madurar, se hagan hombres y mujeres de bien. Y es lo mismo, Dios anhela y espera, hermanos, que su pueblo pueda crecer y pueda madurar. Pero deseemos, hermanos,
deseemos la palabra de Dios. Señor, en esta hora del día le doy las gracias nuevamente por permitirnos congregarnos, por permitirnos abrir su palabra, por tener la libertad de hacerlo, por permitirnos, hermanos, el congregarnos de esta manera. Gracias, porque sabemos, Padre, que es su Espíritu el que nos habla, que es su palabra que está viva, que es su Espíritu el que nos convence, el que nos enseña, el que nos muestra, el que nos reta, el que nos anima, el que nos exhorta a seguir adelante, a seguir creciendo, a seguir madurando. Padre eterno, le pedimos por la condición espiritual de cada uno de nosotros. Cada uno sabe el estado en el cual nos encontramos. Si aún somos recién nacidos, si aún estamos batallando, aunque tengamos años en el Evangelio, necesitamos desear alimentarnos nuevamente de esa leche espiritual que no está adulterada, que no es nociva, sino que todo es para nuestro bien y crecimiento. Quizá estamos en crecimiento, ahora necesitamos desechar ciertas cosas y seguir edificándonos en esa piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor ya alcanzamos cierta parte de madurez. Ahora hay que cumplir los propósitos por los cuales el Señor nos salvó y seguir dando testimonio y seguir compartiendo el mensaje y seguir construyendo puentes para que el hombre pueda acercarse a nuestro Dios. Ayúdenos, Señor. Permítanos que su Espíritu Santo haga la obra en nosotros, que podamos de esta manera seguir madurando, seguir creciendo, solamente para honra y gloria suya. Y todo esto va a redundar en un crecimiento de su obra, en un crecimiento de su palabra, en un extendimiento del Evangelio a lugares donde a lo mejor no hemos llegado. Padre, gracias por permitirnos tener este tiempo. Le pido que bendiga a cada uno de mis hermanos, aquellos que estén tomando alguna decisión, aquellos que están escuchando y que aún no tienen a Cristo en sus corazones. Siga trabajando en ellos, siga obrando en ellos. Le pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.